Entonces, ahí continuamos. El control, perfecto. ¿Todo lo otro quedó claro? ¿Sí? lo otro sí. Bien. ¿Qué quiere decir? Que la producción de saliva va a estar controlada por el sistema nervioso autónomo. Sistema nervioso autónomo era el que se manejaba de forma independiente, ¿sí? Involuntario. No era el que yo le decía, sino que solo iba produciendo el control del organismo. Entonces, la producción de saliva va a ser de forma involuntaria. Aunque yo quiera, no puedo producir saliva o dejar de producir saliva. Sí va a ser de forma involuntaria. Entonces, el sistema nervioso autónomo, teníamos dos subdivisiones, el sistema parasimpático y el sistema simpático. El sistema simpático nos producía el hecho de lucha o de huida, ¿sí? Nos preparaba para la lucha o la huida. Entonces, en cualquiera de las dos situaciones de lucha o una situación en la que tengo que huir, la digestión se corta, se bloquea, ¿sí? Porque necesito llevar energía al resto de mi cuerpo. A las manos si tengo que pelear o a las piernas si tengo que correr. Entonces, el proceso digestivo se bloquea. Y es una de las acciones que se hace, se inhibe la producción de saliva. Porque si yo no voy a alimentarme o no voy a hacer el proceso de digestión, bloqueo la producción de saliva para de esa manera no gastar energía en producir saliva. ¿Ese se entendió? Sí, ahora sí. Sí, perfecto. Y el parasimpático es aquel que nos permitía o nos ponía en una situación de vuelta a la normalidad. Entonces, cuando yo vuelvo a la normalidad, cuando trabajo, digamos, cuando vuelvo a la normalidad, quiero decir a una situación estable, puedo gastar tiempo, producción, energía en producir la digestión, porque estoy en una situación tranquila. Entonces, el parasimpático va a estimular la producción de saliva, porque va a colaborar con la digestión. ¿Se entendió mejor ahora? Sí, ahora sí lo entendí, profe, gracias. ¿Sí? De nada. Por eso, por ejemplo, si nosotros nos ponemos a pensar, cuando yo tengo en un momento de estrés, que tengo que, por ejemplo, rendir o dar una exposición, decimos o estamos acostumbrados a decir, se me secó la boca. Pero es eso, porque el sistema nervioso autónomo simpático activó, ¿sí? Como el mecanismo de estrés, de defensa, entonces inhibió la producción de saliva y no me queda aumentada la boca, entonces se me seca, lo que decimos, se me secó la boca. Para que asociemos, quizás para que sea más fácil para acordarnos cuál estimula y cuál inhibe. ¿Alguna otra duda sobre la saliva o sobre los dientes o lo que hemos visto anteriormente? Bueno, entonces continuamos o pasamos al siguiente órgano. ¿Sí? Dijimos de la boca, vamos a pasar al esófago, a la faringe, perdón. El esófago está después. Entonces, para que nos ubiquemos en la imagen. Todo esto sería la boca, esta línea que está acá. Acá arriba está la nariz, es decir, las fosas nasales, por acá va a ingresar el aire, va a pasar por la nasofaringe, orofaringe, que es la parte de la boca de la faringe, y laringofaringe. Entonces, la faringe va a ser tanto del sistema respiratorio como del sistema digestivo. Va a ser compartido. Es un tubo donde comparte el sistema digestivo y el sistema respiratorio. Es decir, por ese tubo va a ir tanto el aire que respiramos como el alimento. No van a pasar los dos al mismo momento, pero se comparten. Entonces, en la parte posterior vamos a tener, a ver si tengo una imagen más bonita. Acá tenemos, esto es la faringe, faringe bien digo, toda esta parte.
La parte hacia adelante nos vamos a ir hacia el sistema respiratorio. Y el tubo que está bien pegado o lo más próximo a nuestro cuello, lo más interno, es lo que se denomina, todo este sería el tubo digestivo, faringe, y vamos a ir al esófago, que es la parte que está más próxima o más hacia atrás. El mismo tubo paralelo que tenemos adelante es del sistema respiratorio. Entonces, la faringe va a tener la función de pasar el alimento desde la boca hacia el esófago. Esa va a ser la función de la faringe. A través, vamos a tener, ya lo vamos a ver, como una palanquita que se denomina epiglotis. Esa epiglotis está siempre abierta y permite que pase el oxígeno o el aire a la laringe. Cuando tragamos, esa plaquita se cierra, lo que permite que pase el alimento al tubo digestivo. Ahora lo vamos a ver en detalle. Entonces, el esófago, ¿sí? Tenemos boca, faringe, esófago. ¿Me siguen hasta acá? ¿O se hice mucho lío? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Acá. Boca, faringe, esófago. Función de la faringe, pasar el alimento de la boca al esófago. Todo esto está marcado en rosado, es el tubo digestivo. Esto que está acá en grisecito sería el sistema respiratorio. Luego de la faringe pasamos al esófago. En el esófago, ¿sí?, va a ser un tubo muscular en el cual necesito o va a generar movimientos, que dijimos los esfínteres, los movimientos peristálticos, perdón. Esos movimientos peristálticos va a permitir que a medida que pase el alimento yo aprieto y permito que pase a la siguiente etapa del esófago y voy apretando. Y eso hace que el alimento baje hasta el estómago. Entonces vamos a tener el primer tercio de los 25 centímetros del esófago, aproximadamente el primer tercio va a ser de músculo estriado, ¿sí? Más o menos hasta donde está la liñita del esófago. El resto, que son 2 tercios, va a ser músculo liso. Y vamos a tener 2 esfínteres, que eran los anillos que yo les contaba que cerraban o abrían. Entonces vamos a tener el primer esfínter, que es faringoesofásico o esofásico, que lo que va a hacer es separar la faringe del esófago, ¿sí? Entonces, cuando esto se abre, puede pasar el alimento de la faringe al esófago. Y después va a tener un esfínter inferior o cardias, que es la unión que hay entre el esófago y el estómago. Ahí justo está ligado, no nos los deja ver. Entonces va a tener 2 esfínteres, 2 anillos, que va a permitir el ingreso y el egreso de las sustancias. El segundo anillo, sí, el inferior o el cardias, que es más conocido como cardias, acá estaría. Ese sería el anillo del cardias, que es el que evita que una vez que tragamos la comida, devolvamos, excepto en ciertas circunstancias. Entonces, si yo trago el alimento y me pongo cabeza, porque ya el cardias se cierra y evita que se vuelva el alimento. O también se va a cerrar el esfínter superior. ¿Estoy clara? ¿O necesitan que lo volvamos a ver? ¿Seguimos? Sí, profe. ¿Sí? Perdón, Nasa, se me trabó todo cuando hablaste, o yo hablé justo cuando hablaste. Que se había entendido. Bien. Y por último, vamos a ver el proceso de deglución.
El proceso de deglución, es decir, del pasaje del bolo alimenticio que se encuentra en la boca, que pasó a la faringe, y de la faringe al esófago, 3 momentos. Un momento voluntario, que es cuando va a pasar de la boca a la bucofaringe, es decir, a la parte superior de la faringe, que es cuando nosotros tragamos. ¿Sí? Cuando hacemos la acción de tragar, que decimos tragué, esa sería la única etapa voluntaria. Una vez que yo hago esa etapa voluntaria, que yo trago, ya el alimento o el bolo alimenticio y lo que se va a ir transformando, ya no tengo control sobre ese alimento, sino que está libre, ¿sí? O se mueve de forma involuntaria. Después tenemos la deglución faríngea. La deglución faríngea va a ser totalmente involuntaria y va a tener la acción de pasar de la faringe al esófago. Es decir, en esto rojo sería el esófago. Entonces, el alimento va a pasar de manera involuntaria, va a pasar el esfínter que tenemos acá. Entonces, cuando este esfínter se abre y pasa el bolo alimenticio, va a ser la segunda etapa faríngea. Y de la faringea. Y la tercera etapa esofágica, que también es involuntaria, es cuando pasa del esófago al estómago, donde también tenemos otro anillo contractor, ¿sí? Entonces, se abre para que pase el alimento, pasa el alimento, se cierra. También que el ácido estomacal o el ácido que hay en el estómago vuelva hacia el esófago y lo dañe. Por eso se cierra, para evitar que también, que aunque no haya ácido el estómago, vuelva. Hay muchas personas que tienen acidez, es porque este esfínter, el que une el esófago con el estómago, no cierra completamente y queda un poco abierto. Entonces, ese poco abierto hace que el ácido se mueva del estómago al esófago. Y el esófago es más sensible que el estómago, entonces produce un daño. ¿Qué es lo que sentimos o lo que decimos como acidez en el estómago? O tengo acidez. ¿Profe? Sí, Martín. Bien, lo del ácido. Entonces, la segunda parte del esófago, el estómago, estamos. Hay un esfínter, es decir, un anillo, que cuando va a pasar el alimento se abre, cuando pasa el alimento se cierra. Y ese cerrar, además de impedir que vuelva el alimento, hace que el ácido del estómago no vaya al esófago. Si el ácido del estómago llega hasta el esófago, produce un daño en el esófago. En mucha gente, donde ese esfínter, el cardias, queda semiabierto, esa semiabertura hace que algo del ácido salga del estómago y vaya al esófago. ¿Sí? Entonces, esa acidez o ese resto de ácido que está permanentemente en el esófago genera acidez. ¿Ahora sí? Bien. Por eso nosotros cuando generamos el proceso de vómito, sentimos que nos arde por dentro. ¿Por qué? Porque ese vómito sale con restos ácidos del estómago. Y la cavidad interna del esófago y de la faringe es mucho más sensible que la del estómago. Un segundito, chicas. Bien, seguimos. ¿Hasta acá estamos? ¿Sí? Y vamos a ver entonces el proceso de la deglución, que dijimos que teníamos una parte voluntaria y otra parte involuntaria. Entonces, primera parte. Esta primera imagen muestra el recorrido del aire. Debería entrar por las fosas nasales, ¿sí? Si entra por la boca también pasaría lo mismo, pasa por la faringe y de la faringe se va a la laringe, es decir, se va hacia adelante.
Tenemos dos tubitos, dos mangueritas. Entonces, el aire se va hacia adelante y se va al sistema respiratorio y se va a los pulmones. Ese sería sistema respiratorio. En la B, lo amarillo representa el alimento. Esto rojo representa el esófago. Y toda esta partecita que estaría acá en celeste va a representar a la faringe. Entonces, recién les dije que había como una tapita que se denomina epiglotis, que es esto que está acá en rosadito. ¿Lo ven ahí? Lo que estoy marcando en la primera imagen. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Esa epiglotis está abierta y deja pasar el aire, que si pasa aire al estómago, no pasa absolutamente nada. El problema es cuando pasa o alimento o líquido a los estómagos, a los pulmones. Ese sería el problema. Si pasa aire al estómago, no pasa exactamente nada. Entonces, por eso siempre está abierta. Cuando yo con la lengua hago para atrás, para tragar, en el proceso en el que trago, la epiglotis que está acá se cierra. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es la epiglotis, que estaba antes subidita para acá, se cierra. Eso hace que, o eso permite proteger todos los conductos del sistema respiratorio. Entonces, el alimento va directo al esófago y no va hacia los pulmones. ¿Se entiende este proceso? ¿O volvemos a explicarlo? ¿Sí, no? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, la epiglotis va a permitir eso. Por eso, cuando estamos tragando, no podemos pasar aire. ¿Qué es lo que pasa a veces cuando nos ahogamos con la misma saliva? Quisimos tragar saliva y a la vez inspiramos aire, entonces ahí como que la epiglotis quedó a medias y puede ser que se nos haya ido un poquito de saliva hacia el sistema respiratorio. Y ahí es cuando nos ahogamos y tosemos para eliminarlo. ¿Alguna duda de lo que hemos visto hasta acá? ¿O quieren que reveamos algo? Yo no, profe. Bien. ¿El resto? Yo tampoco, profe. Bueno, entonces, hasta acá es la clase de hoy. Ya le voy a pasar a la profe el video para los que necesitan.